¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video voy a estar resolviendo un problema de modelado de funciones. Vamos a por ello. Dice así: muchas medicinas se encierran en cápsulas como se ve en la foto adjunta. Esta foto, miren, seguramente han tomado alguna de ellas. Suponga que se forma una cápsula pegando dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto, como se ve en la figura. O sea, básicamente se agarra una esfera, se parte a la mitad, una mitad se coloca de un lado del cilindro y la otra mitad se coloca del otro lado del cilindro, formando justamente esta forma de cápsula, ¿no? También se puede utilizar para tanques o háganse de cuenta que también tiene forma de salchicha, ¿sí? Las salchichas tienen un poco esta forma, ¿no? Como de cilindro con una semiesfera arriba y otra semiesfera abajo, ¿no? Hemisferio o semiesfera significa mitad de esfera. Bueno, nos piden que formulemos una función para calcular el área superficial de toda la pastilla en términos de su radio, si el volumen total de la cápsula debe ser de 0.007 pulgadas cúbicas. Y mira, este es un problema interesantísimo, nuevamente modelado, pero aplicado al diseño ingenieril, ¿no? Vamos a modelar una función que, por lo que yo entendí, es el área en términos del radio, o sea que va a ser A de R. O sea, si al área le llamo A y al radio le llamo R, va a ser A de R. Esa va a ser mi función. Pero ustedes ya saben, en la primera lectura solo le echamos un poquito de contexto, ¿no? Vemos los dibujitos, muy interesantes, miren. Y pues ya nos metemos en la segunda lectura a marcar y sacar información, ¿no? Entonces aquí les copio otra vez el enunciado para que nos quede siempre a referencia al de arriba, ¿no? Entonces fíjense, muchas medicinas se encierran en cápsulas como se ve en la foto adjunta. Vean, ese dato no sirve de nada, entonces quitémoslo, ¿no? Tachémoslo, así no nos perdemos. Suponga que se forma una cápsula pegando dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto como se ve en la figura. Esa parte creo que sí es relevante, pero sinceramente esa línea se comprende mucho más si uno ve el dibujo, ¿no? Porque esta línea, miren, se forma una cápsula pegando dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto. Eso es lo que dice la figura, miren. El primer hemisferio es este, ¿ven? Que es la mitad de una esfera, repito. Y el segundo hemisferio es este, que es la otra mitad de la esfera. Al final, como se tiene una mitad de esfera arriba y una mitad de esfera abajo, se tiene una esfera completa. Y esos hemisferios se conectan por medio de un cilindro circular recto. Como ya les he recomendado, yo les recomiendo que tengan presente las fórmulas de área, volumen, para cilindros, esferas, conos, conos truncados, triángulos, las figuras más típicas, ¿no? Área de un cuadrado, área de un rectángulo, área de un triángulo, el volumen de una esfera, el área de una esfera, ese tipo de cosas, ¿no? Porque las vamos a estar utilizando y puede ser que en su evaluación venga alguna figura así. Entonces es importante que ustedes las conozcan, todas esas fórmulas de geometría. Pero bueno, dice aquí, fíjense, formule una función, modelado, ¿no? Para calcular el área superficial de toda la pastilla. Ok, aquí empiezan un par de cosas importantes, fíjense. Vamos a hablar del área A de la pastilla. Hablemos un ratito de esto, fíjense. Área superficial de toda la pastilla. Bueno, fíjense. La pastilla está conformada por dos piezas, ¿no? Bueno, tres piezas, realmente. El cilindro, que es el tronco de la pastilla, es la base, ¿no? Y las tapaderitas, en este caso, miren, que son esta esfera de arriba y esta esfera de abajo, que literalmente se conectan acá. La esfera y el cilindro deben de tener el mismo radio, de manera tal que estén conectados para que pues obviamente el contenido de la pastilla no se salga. Y en este caso la longitud del cilindro es h. Entonces podemos definir, fíjense, r, radio de la esfera y del cilindro, porque es el mismo, miren. Y h, altura del cilindro. Ahora, ¿por qué esto va ligado con el área?
Porque el área de toda la pastilla se va a remontar a calcular el área de la esfera, miren. El área se refiere a la superficie, ¿no? Como que si yo pintara la esfera con pintura, todo lo que yo he pintado es su área, ¿no? Área, vamos a poner aquí, miren, AE, pongámosle, área de la esfera. Que por cierto, el área de una esfera es igual a 4pi por su radio al cuadrado. El radio de la esfera, ¿no? Esa es una fórmula geométrica. Y también vamos a tener el área del cilindro. Que en este caso, fíjense, nada más va a ser la parte lateral del cilindro. Es decir, esto, miren. La parte lateral del cilindro. Área lateral, vamos a ponerla así, del cilindro. Vamos a llamarle ALC, área lateral del cilindro. Y para esto, fíjense, les quiero explicar un poquito el contexto de todo esto con otra imagen. Pero antes de eso, quiero aclarar lo siguiente. El área de la pastilla tendría que ser entonces, ¿sí? Esta área A tendría que ser la combinación del área de la esfera, que es la parte celeste, más, ¿sí? Más el área lateral del cilindro. Porque la pastilla está conformada en su área por las esferas, que son las tapaderas esféricas, y por todo el torso, todo el tronco cilíndrico, ¿no? Y a mí me están pidiendo de que esa área esté en términos, miren, en términos de su radio. Sinónimo de en términos, como función, ¿sí? O sea que el área va a ser función del radio. En otras palabras, el objetivo es A en términos de ese radio R, que lo vamos a marcar aquí, miren. ADR, eso es lo que quiero. Eso es lo que yo necesito formular. Es el modelado que me están pidiendo. Y para ello me dan una restricción, fíjense. Me dan una consideración en el diseño que yo tengo que tomar obviamente en cuenta. Eso creo que es obvio, ¿no? Y es que el volumen total de la cápsula debe de ser de cierta cantidad. Entonces pongamos aquí la restricción o la condición, pues, que se debe de cumplir es de que el volumen, ahorita la vamos a definir, volumen total de la pastilla, ¿sí? Debe de ser de 0.007 pulgadas cúbicas. Eso ya nos da una idea, fíjense, porque el radio entonces va a estar en pulgadas, la altura va a estar en pulgadas, el área estaría en pulgadas cuadradas para ambos casos, ¿no? Ya que todo lo demás nos lo dieron en pulgadas. Este volumen, fíjense, el volumen total de la pastilla debe de ser lo mismo, ¿no? Debe de ser el volumen del cilindro y el volumen de la esfera. Entonces, pongamos por acá. El volumen de la esfera, que por cierto, se toma la esfera completa, porque al final, pues, se tiene la mitad aquí y la mitad acá. Si, por ejemplo, yo tuviera un problema en el que solo tuviera la mitad de arriba, entonces obviamente tomo la mitad del volumen. Creo que eso es evidente, ¿no? Pero el volumen de esa esfera es 4pi tercios por su radio al cubo. Esa es la formulita, ¿no? El volumen de una esfera. Y vamos a tener también el volumen del cilindro. Que ese volumen del cilindro es pi r cuadrado por h. Formulita, ¿no? Ya la habíamos utilizado en otro problema, ¿no? Entonces, esta v, fíjense, debe de ser el volumen de esa esfera. Veámoslo por acá. Más el volumen del cilindro. ¿Ven cómo se va relacionando? El volumen de la esfera
más el volumen del cilindro. Por ahí va la cosa, fíjense. Ahí se acuerdan que esta V en realidad vale 0.007. Ya es un valor fijo. Y entonces, les voy explicando un poquito aquí el contexto geométrico de toda la figurita. En primer lugar, tomemos en cuenta, fíjense. A mí lo que me están pidiendo hacer es que yo determine el área superficial de la pastilla en términos del radio. Y para ello, debo de considerar que el volumen de toda la pastilla es de 0.07 pulgadas cúbicas. Ese volumen es la unión del volumen de la esfera más el volumen del cilindro. Y por lo tanto, como la pastilla es un cilindro más una esfera, su área superficial considera justamente el área de la esfera más el área del lateral del cilindro. Pero creo que justamente lo que quedaba en duda es lo que les decía que les quería explicar con otra imagen, que es por qué solo se toma el lateral del cilindro. Bueno, les explico, miren, aquí les traje una imagen que creo que les puede servir. Cuando yo tengo un cilindro, ¿sí? El cilindro, que es este, miren, el cilindro está conformado por una serie de piezas. En primer lugar, fíjense, el cilindro tiene como pieza a la tapadera circular que tiene aquí arriba y a la que tiene aquí abajo, miren. Si el cilindro está cerrado, tiene a la tapadera de arriba y a la tapadera de abajo. Imagínense, por ejemplo, un termo, ¿no? Los termos que están cerrados tienen tapadera arriba y tapadera abajo. Por ejemplo, si yo hablara del rollo de papel higiénico y ya no tuviera papel, ¿no? El rollito de cartón que está en medio es un cilindro, pero ese rollito no tiene tapadera arriba ni tapadera abajo, es un cilindro sin tapaderas. Justo un cilindro sin tapaderas es el que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque si yo le pusiera una tapadera aquí y una tapadera acá, pues prácticamente por dónde pasa la pastilla, ¿no? Se supone que la pastilla está regada entre el cilindro y la esfera. Entonces tiene que estar vacío ese cilindro, por decirlo así. O sea, no tiene que tener tapaderas. Sin embargo, como les decía, puede ser que el cilindro las tenga. En este caso no las tiene, pero si las tuviera, serían estas tapaderas, miren. Es la tapa de arriba y la de abajo. Entonces son piezas, ¿no? Una de acá y otra de acá. Pero además de eso, está el cuerpo del cilindro, miren. Que el cuerpo del cilindro, cuando se desdobla, genera esto, miren. Que es una, pues, plancha rectangular, si lo quieren ver así. Imagínense ustedes que agarran una hoja rectangular, y la doblan de manera tal que forman un cilindro, o sea, forman un círculo. Cuando ustedes la vuelven a desdoblar, forman otra vez el rectángulo. Esa es la idea. Ahora, este rectángulo tiene una altura h. Miren, como la podemos ver acá. Pero, ¿por qué será que toda su base tiene el valor de 2pi por r? Es muy simple. Porque su base es el perímetro del círculo que está aquí, miren. Al desdoblar esa hoja que yo doblé en forma de cilindro, justamente su base está enrollada, no está circulada. Entonces, ¿cuánto vale? Vale la circunferencia. Y una circunferencia es 2pi por el radio. Es todo este bordecito que está aquí, miren. Que cuando se desdoble va a ser todo este lado de acá, que es 2pi por r, porque literalmente proviene de la circunferencia. Importante, ¿no? Que lo tomemos en cuenta. Porque justamente para poder calcular el área lateral, fíjense que no lo había puesto, si se dan cuenta, el área lateral es justamente esta parte que les marqué en color verde, miren. El área lateral es esta. Mire, lado es rectangular. El área del lateral de un cilindro es el área de un rectángulo, que va a ser su base por la altura. O sea que el área de esto
el área del lateral del cilindro es la base 2pi por r, que es todo este lado de acá, multiplicado por su altura. Espero haberme dado a explicar. Si no, de igual manera, sería bueno, consúltenme en clase, ¿no? Y les hago la simulación con la hoja, ¿no? Pero bueno, entonces, esto va a ser 2pi r por h. Entonces, teniendo ya esto presente, podemos decir lo siguiente, fíjense. Voy a seguir acá, fíjense. Recuerden que me estoy basando en lo que escribí aquí, ¿no? El área de la pastilla sería entonces igual al área de la esfera más el área del lateral del cilindro. El área de la esfera, 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Y el área del lateral del cilindro, 2pi por el radio por la altura de ese cilindro, ¿no? Ojo que no es la altura de toda la pastilla, es la altura de solo el cilindro, porque podrían darnos otro problema en que nos dieran toda la altura de la pastilla. Y en ese caso, la altura de toda la pastilla sería la altura de todo esto. Miren, se los voy a pintar aquí solo para que tengan la referencia. Me gustaría aclarar que no me lo piden ahorita, pero por si se los piden, ¿no? En otro problema. Miren, sería todo eso. Y sería 2 veces el radio más la altura, ¿no? Porque de acá para acá habría un radio. De acá para acá habría otro radio. Y en toda esta parte del centro donde tenemos la altura. Entonces la longitud completa sería r más h. Ahorita no me sirve porque no me la están preguntando. Pero se los dejo ahí, ¿verdad? Como parte importante por si en algún otro problema les dan la altura completa de la pastilla, ¿no? O del tanque, porque no por eso tiene que ser una pastilla. Como les digo, también puede ser una salchicha, ¿no? Que también tiene esta forma, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta, este es el modelo base. Pero el problema de este modelo base es que yo quiero A como función de R. Entonces, si yo quiero A como función de R, esta H se tiene que ir. Y para poder quitarla, tengo que usar la restricción. La restricción sirve para eso. ¿Cuál es la restricción? La restricción es que el volumen debe de ser de 0.07 pulgadas cúbicas. ¿El volumen de qué? El volumen de toda la pastilla. Y el volumen de toda la pastilla habíamos quedado que era esto, miren. Era 4pi tercios de r al cubo más pi r cuadrado por h. Aquí está. El volumen de la esfera y el volumen del cilindro. Entonces, yo diría que 0.007 es igual a 4pi dividido 3 por r más pi r cuadrado por h. Voy a arreglar miren, esto sería 7 dividido 1000, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, ajá, 3 ceros. Y lo que voy a hacer de esto, fíjense, es que con esta expresión voy a despejar la altura en términos del radio, y esa altura la voy a venir a meter acá, para poder dejar la función nada más en términos del radio. Entonces, hagámoslo. Voy a tener esto, menos 4pi tercios por r al cubo, es igual a pi r cuadrado por h. Este pasó a restar, ¿no? Y ahora ese que circulé pasaría a dividir. Entonces me quedaría de esta manera. 4pi r cubo dividido pi r cuadrado. Ahí está, miren. Esa es la h. Y yo diría que sería conveniente, no sé ustedes, pero arreglarlo antes de hacer cualquier otra cosa, porque si ese mero feíto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que cada término del numerador lo voy a dividir dentro de pi r cuadrado para poder arreglarlo, ¿no? Porque sí se ve algo feíto, ¿no? O sea, así como está, y aparte que lo tenemos que ir a meter todavía en otra cosa, pues nos va a costar más, ¿no? Vamos a poner aquí extremos de 1, ¿no? Para poder hacer extremos y medios. Me quedaría 7 y aquí me quedaría 1000
pi r cuadrado. Y de este lado, extremos y medios, 4 pi r cubo dividido 3 pi r cuadrado. De acá me puedo cancelar pi con pi, el cuadrado, no, perdón, el cúbico con el cuadrado, ¿no? Porque se restaría. Y me quedaría finalmente que h es igual a 7 dividido 1000 pi por r cuadrado en el denominador, menos 4 por r partido 3. Esta es entonces, miren, la h en términos de r, que yo vendría a sustituir acá. Vean el ciclo, ¿no? Yo planteé mi modelo, pero necesito que el modelo solo esté en términos de r, entonces tengo que quitar la h de ahí. Entonces uso la restricción para poder despejar la variable h en términos de r y poder venir y sustituirla ahora en la expresión que yo necesito. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Miren, jalemos esto para acá. Voy a tener a es igual a 4 pi r cuadrado más 2 pi r por h, miren, la h verde, que serían todo esto, ¿no? El modelado de funciones tiene esta característica, ¿no? Que tiende a tener bastante desarrollo algebraico en sus pasos, ¿no? Miren aquí, la verdecita fue la que sustituí acá, que se refiere a esta, ¿no? Bueno, aquí miren, ya está en términos de r y nada más vamos a operarlo para que no se mire así de feo, ¿no? Voy a multiplicar este por este y este por este. Quedándome entonces 4 pi r cuadrado. Aquí me va a quedar 14 pi r dividido 1000 pi r cuadrado. Y el otro lado me va a quedar 8 pi r cuadrado partido 3. Vamos a simplificar. Pi se va con pi. Esta r se iría con este cuadrado, ¿no? Y vean que aquí tenemos 4 pi r cuadrado menos 8 pi r cuadrado. 8 pi tercios, pero un r cuadrado. Son términos semejantes. Entonces deberíamos de ir y operar el 4 pi menos el 8 tercios de pi. Hagámoslo aquí al ladito. 4 menos 8 tercios. Porque el pi y el r cuadrado los voy a copiar, ¿no? Entonces, hagamos aquí esta operación. Serían 4 tercios, ¿no? Entonces serían a es igual a 4 menos 8 tercios, 4 tercios, pi r cuadrado, más 14 dividido 1000 por r. Esta, miren, es una expresión que solamente tiene a r del lado derecho. Por lo que a de r es igual a 4 tercios de pi por el radio al cuadrado, más 14 dividido 1000 por r. Y esa sería la solución. Ya que a mí el problema me pedía que yo determinara cuál es la función de a en términos de r. Interesante, ¿no? Es un problema muy curioso, si se dan cuenta, porque implica bastante concepto geométrico, entendimiento del problema y modelado, pero la verdad que también es un problema muy simplón, ¿no? En el aspecto que son cosas muy comunes. Pero bueno, espero este video les sirva para terminar de comprender. Aquí les muestro un resumen por si alguien quiere ver ahorita todo el panorama, ¿no? Aquí estaba el enunciado, aquí está nuestro análisis, nuestro planteamiento y todo el desarrollo. Quiero que noten cómo siempre hay un procedimiento asociado con esto. A ver, aquí no se vale el yo lo hice en mi mente y por mi poder mental la respuesta me dio esto. No se puede. O sea, tienen que dejar muestra de todo procedimiento que va relacionado con esto. Hay que justificar, a eso es lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, si en el examen a ustedes les dijera, justifique su procedimiento, no significa que se van a poner a escribir a la par de cada línea, hice esto por esto y por esto. No se refiere a eso. Se refiere a realmente dejar un procedimiento, ¿no? A justificarlo con el planteamiento que ustedes están haciendo. Pero bueno, eso sería todo, chicos, por el momento. Les deseo que tengan un feliz día. Cualquier cosa saben que quedó a la orden. Y pues para mí un gusto poder servirles. Nos vemos.